Les voy a comentar respecto a las exhibiciones de prisión de los empresarios argentinos por las órdenes de captura que libró el juez Martínez Di Giorgi. Pero está en línea Carlos Ávila, el fundador de Torneos y Competencias. Ávila, ¿cómo anda tanto tiempo? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpreta todo este manipulite en la FIFA y en el fútbol mundial? No, la verdad que me estoy enterando porque yo estoy afuera, estoy en Estados Unidos, estoy en este momento en la 112, yendo al aeropuerto, me estoy yendo a Los Ángeles. Sí. Bueno, no sé que hay una exhibición de prisión ya presentada por Hinkis y Bursaco. Mire, la cosa es así, está informando la colega especialista en tribunales Romina Mangel, que tiene que resolver si está la presentación de Hinkis y de Bursaco, la presentación de los abogados ante el juez Martínez Di Giorgi. Y el juez tiene que resolver si concede la exhibición de prisión o no. Tiene que resolverlo antes de que los capture la policía, ¿no? Interpol, porque si los captura, Claro. quedan detenidos. Y por otro lado, el fiscal federal Delgado entiende que los tres acusados tienen los medios económicos para fugarse y le está pidiendo al juez que los deje detenidos. Así que, bueno, está polémica la cosa. Ellos están en Buenos Aires, ellos, entonces. Hinkis y los hermanos Hinkis están en Buenos Aires. Alejandro Bursaco estaría regresando desde Europa, todavía no está claro que haya regresado de Londres. Ah, está bien. Bueno, ya me informó usted, gracias. Bueno. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo está viendo todo este tema? Usted, bueno, fue la idea de Carlos Ávila, fue la idea del negocio del fútbol en Argentina. No me sorprende, pero sí me causa, digamos, sorpresa de que esto se haya, digamos, destapado esta gran olla que realmente esto cierra todo lo que está pasando. No es un thriller, digamos, de ficción, es verdad, es todo verdad. Lo que sí yo me pregunto, no en el caso de Hinkis, que creo que es una empresa netamente familiar, ¿no? Ellos, en fin, pueden haber hecho sus negocios de la manera que lo consideren, pero sí, en el caso de Torneos sí me preocupa, digamos, porque sus accionistas son empresas americanas y usted lo sabe muy bien, son empresas que cotizan en bolsa, el caso de DirecTV, el caso de GX y demás. Yo no creo que Alejandro Bursaco haya puesto de su bolsillo las cifras que se están hablando, ¿no es cierto? O sea, que yo me imagino que tanto DirecTV como GX o en fin, todos los accionistas que figuran en esa empresa, por más que tengan un margen determinado de acciones, son empresas que cotizan en bolsa, deben estar tremendamente preocupados y que en alguna medida son situaciones que el directorio habrá aprobado, y si no aprobó esta situación de Alejandro, más allá de haber hecho digamos, haber usado dinero para una acción en fin, de coimear a alguien, lo hizo en nombre de la compañía, porque los derechos están en manos de Torneos. Sí. Así que eso me parece que muy grave. Así que yo creo que la situación ahí es muy complicada, ¿no? Claro, es cierto lo que dice, porque DirecTV, que es una mega empresa de televisión satelital norteamericana, la más grande del mundo, al cotizar en bolsa está muy controlada y muy regulada en Estados Unidos y va a exigir que abran todas las cuentas para ver de dónde salió ese dinero que supuestamente se pagó en soborno, ¿no? ¿Y qué le parece? Es tremendo eso. Y Liberty lo mismo. Entonces, eso es lo que la gente no... usted, ojo, eso de usted, porque usted es un periodista de economía. Sí. Eso, digamos, de decírselo a Mariano Clos, a lo mejor
no le cabe, pero a un periodista de economía como usted, ¿no es cierto? Le tiene que pensar más qué va a pasar ya con esa compañía. Esa compañía es tremendo, porque son empresas que cotizan en bolsa. Entonces ahí creo que la situación de Hinkis y la situación de Bursaco es totalmente distinta, porque te podrás zafar de una situación, pero no de otra. Eso por un lado. Por otra parte, quiero decirle que Bursaco era el hombre de consulta, ¿no? De consulta de los últimos tiempos, de consulta de Julio Grondona, desde hace muchísimo tiempo era el hombre de consulta de Julio Grondona. Y que todo lo que Julio, el hombre de consulta en toda la parte económica y todo lo demás, Grondona no movía absolutamente nada sin consultarle a Alejandro Bursaco. Es decir, que Alejandro Bursaco y los dirigentes del mundo del fútbol, los actuales dirigentes del mundo del fútbol, no pueden ser distraídos y no saber quién era Bursaco, porque la Copa Argentina se hizo con la financiación de torneos y competencias. De hecho, los derechos los tiene torneos y competencias. De hecho, el fútbol prácticamente, cuando se armó el torneo de los 40 de los 30 equipos, se hizo porque lo financió torneos y competencias. Todo eso se hizo con la financiación de torneos y competencias. Es decir, prácticamente la subsede de AFA era en torneos, o sea que los actuales dirigentes, Segura, etcétera, conocen muy bien quién era el señor Alejandro Bursaco y qué hacía Alejandro Bursaco. Así que nadie se puede hacer distraído y no saber qué hacía Alejandro. Ahora, Ávila, le hago una sola pregunta, digamos. En las negociaciones que se hacían en la época en que usted estaba en el negocio del fútbol, con los dirigentes, sí, ¿había solicitudes de sobornos, de coima y demás? ¿O usted nunca vio nada? No, era totalmente distinto, porque cuando yo fui a hacer el primer contrato con la Selección de Fútbol Argentina en el año 1985, el fútbol estaba totalmente fundido, tenían un juicio con ATC, con Canal 7, porque no le pagaban y demás, y eran contratos trimestrales, luego fueron pasando, y luego, cuando yo creé la televisión satelital codificada, en el año 1991-90, que Clarín fue mi socio, ¿no? Fue una innovación tecnológica, ¿no es cierto? O sea que nadie creía, ni nadie por decir, el único que creyó, ¿no es cierto?, que no sabía ni muy bien ni cómo era la historia, creyó, tuvimos una intuición, fue la gente de Clarín que le puso $2 millones para el primer contrato, y donde por otra parte en ese momento hubo una especie de competencia con la gente de Dorna de España, ¿no? Eso lo sabe muy bien el señor Carlos Heller, que fue el que lo trajo, y bueno, y ahí comenzamos a trabajar. Lo que pasó fue que a Julio yo le enseñé muy bien el negocio, de cómo había que administrarlo, cómo era, cómo había que hacer crecer a los clubes y demás, y Julio fue aprendiendo, y Julio tuvo digamos, si quiere, dos escuelas. Una la que yo le enseñé de cómo había que manejar el negocio del fútbol, cómo había que hacerlo y demás, y el otro fue, digamos, la protección que tuvo el Grupo Clarín, ¿no? Durante más de 20 años, que nunca tuvo una tapa en contra. Y el problema fue cuando ya... Porque les ofrecía el principal entretenimiento del negocio del cable, digamos. El cable, exactamente. Ahora, el día de Clarín armó Cablevisión, Supercanal, y creó todo ese monstruo, y ya le preocupaba pagarle $50 millones por año a la Asociación de Fútbol Argentino. Ya a Clarín no le interesaba más tener el fútbol, ya el negocio lo había armado. Entonces, ¿qué hizo Julio? Julio se fue
que fue a buscar otro socio que lo protegiera políticamente, que fue el gobierno nacional. Y en ese entonces ya Julio había aprendido el negocio de cómo era. Él empezó a armar sus paralelas, que era vender el fútbol, los amistosos, crear su merchandising con Santa Mónica, todas esas cuevas, entendió cómo tenía que descontar cheques, documentos, todas esas cuevas que hoy existen, ¿no es cierto? Y que hay gente de AFA que lo hace, ¿no es cierto? Él aprendió todo eso, él hizo todo eso. Julio fue lo peor que le pudo haber pasado al fútbol argentino, porque aprendió lo peor, ¿no es cierto?, que le pudo haber pasado al fútbol. Y cuando yo le propuse cambiar todo eso de alguna u otra manera, Julio no lo quiso hacer. Eso fue Ahora, Ávila, ¿usted cuándo vendió torneos y competencias? Bueno, yo me fui en el 2006 porque de ahí, bueno, esa es otra historia que algún día, si quiere, personalmente se haga cuento, ¿no? Donde fue todo una historia. Es muy simple. Yo en el 2000 compro América. Sí. Entonces en el 2000 compro América, me hacían falta 30 millones de dólares. Yo puse mi garantía de torneos, lo pongo como garantía por 2 años. Entonces Luis Nofal me consigue a mis socios americanos, me consiguen un crédito en el BOFA, el Banco de América, por 30 millones de dólares por 2 años. Bueno, luego vinieron 5 presidentes, todos los quilombos, todo el mundo nos renegoció. La evaluación y demás, sí. Exacto, bueno, yo un día voy a una reunión de directorio y me encuentro que mis acciones habían sido todas licuadas. Eso fue lo que me hicieron, así nomás. Está bien, pero a lo que voy es, después, cuando usted siguió en contacto con la AFA, con Grondona y demás, muchas de estas cosas, que evidentemente no es un modus operandi solo de la AFA, sino que fue a la Conmebol, está en la FIFA, está en el fútbol mundial. Yo armé la Conmebol, armé todo, sí. Pero digo, nunca vio nada. No, bueno, la Conmebol eran todos, lo que pasa es que en la Conmebol los que ponían, donde yo creo que tenían una relación muy tortuosa, digamos, en cuanto a dinero y demás, era con los brasileños, ¿no? No se olvide que había un señor Jota Águila, que era socio de Teixeira, que era el presidente de la Asociación de Fútbol Brasileño, y que a su vez era yerno de Avalanche. No, está bien, sí, Teixeira y Avalanche fueron los dueños del fútbol mundial, no solamente brasileño, durante mucho tiempo. Pero bueno, evidentemente acá ha habido ahí un sistema, digamos, más allá de los personajes. Uno no puede creer que Grondona era el único malo, digamos, sino que había un sistema. No, él pertenecía a un grupo. Todo un sistema que ahora, bueno, se está empezando a develar por esta avanzada del FBI y de la justicia norteamericana. Sí. De negocio, dirigencia del fútbol, empresarios y demás. Bueno, a ver cómo sigue, Bueno, veremos. Ávila, gracias. Cuando esté de vuelta acá en Buenos Aires hablamos más tranquilo. Cuando te quiera, un abrazo. Bueno, gracias. Ahí estaba, Carlos Ávila, el creador, después vendió, ¿no? Hoy es una compañía internacional, DirecTV, la que está fundamentalmente en TIC. Pero bueno, Carlos Ávila fue el fundador de todo lo que fue el fútbol televisado, claro, a través de torneos y competencias, en algún momento asociado con Clarín, y después, bueno, Clarín quedándose con el negocio, después cuando yo le enseñé a Julio Ávila y demás.